Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Y aquí estamos, una vez más con A Viva Voz, un espacio dedicado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencia. En esta ocasión les traigo un nuevo tema. Se trata de el otro sendero de la educación. Veamos, ¿de qué se trata? El presente trabajo es un testimonio del proceso de gestación y desarrollo de uno de los más letales movimientos insurgentes en Latinoamérica, surgido en el siglo pasado en la mítica ciudad peruana de Huamanga. Me refiero a Sendero Luminoso, grupo político que marcó profundamente al Perú, al punto que los mismos peruanos afirman que existe un país antes y otro después del senderismo. Este es uno de los tantos dramas que suceden en la actualidad en nuestra sociedad, en referencia a la violación sistemática de los derechos humanos denunciados por parte de los organismos internacionales responsables de la vigilancia de los mismos, que hacen mención no solo de los actos de los gobiernos dictatoriales, sino también de los grupos totalitarios que utilizan la violencia en la persecución de sus metas políticas. Bueno, en este breve análisis de esta historia traumática, creo que puede servir de catalizador eficaz para responder dos interrogantes en el campo educacional. ¿Cuál es la pertinencia de los derechos humanos en la sociedad latinoamericana actual? ¿Y cómo el currículum puede añadir un valor pedagógico a la construcción de un nuevo horizonte cultural de los derechos humanos y la paz? Muy bien, pasemos de lleno entonces a este tema que nos convoca. El gran novelista de nuestro tiempo, García Márquez, en el discurso inaugural del aniversario 41 de la bomba de Hiroshima, 1986, hizo una sabia reflexión, comillas: tal vez nuestro planeta sea mucho menos que una aldea sin memoria, dejada de la mano de los dioses en el último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonada de la carrera de las armas. Va en sentido contrario al de la inteligencia. Cierre de comillas. Ante este apocalíptico telón de fondo, parece ser que la educación en los derechos humanos es la mejor propuesta posible para construir una cultura de la conciencia basada en un modelo de justicia llamada paz. Los difíciles días que viven muchos pueblos latinoamericanos nos lleva a pensar que hoy, más que nunca, es importante implementar una educación para la paz, los derechos humanos y la democracia. Este contenido educacional no solo es una necesidad de las sociedades para hacer frente a los cambios y buscar alternativas a los conflictos mundiales, sino que constituye un derecho esencial que tiene mucha relevancia para la sociedad civil. A partir de la revisión de algunos trabajos de campo realizados por investigadores sociales peruanos, el presente artículo se propone efectuar un análisis de los hitos más importantes que permitieron el surgimiento, la dinámica y las consecuencias que produjo el enfrentamiento entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas en el país vecino entre los años 1980 y 1990. Tomando como punto de partida esta experiencia desgarradora, pretendemos poner en relieve la importancia y urgencia que tiene la incorporación en la educación los derechos humanos como parte del currículum educacional, entendiendo que esta temática tiene un rol esencial en cuanto a hacer una prevención crítica de la violación de los derechos humanos, estimulando a las personas para actuar socialmente de manera activa, crítica, transformadora, informada y responsable. Al respecto, el investigador educacional Mayenzo, en el año 2002, sostiene que, comillas, tener conocimiento de las normas e instituciones de derechos humanos
no es un aprendizaje académico, es un conocimiento que ofrece mayores posibilidades para la acción y por lo tanto más poder para involucrarse en la promoción y defensa de los propios derechos y de los derechos de los demás. Cierre de comillas. Por otra parte, hemos escogido el caso de Sendero Luminoso porque nos permite ilustrar la paradoja que se produce entre la existencia de la universidad como institución democrática, respetuosa y tolerante de todos los modelos de vida y pensamientos, y la ideologización de la violencia que logra instrumentalizar un segmento de sus miembros con el objetivo de provocar la transformación social. Cabe recordar que en el Perú fue la universidad la institución referencial en la gestación de un proyecto subversivo, el espacio de interés para la difusión de una ideología cuyo soporte básico era la violencia y la instancia de reclutamiento y adoctrinamiento de los militantes. En otras palabras, la universidad fue el bastión en donde la violencia política se incubó con trágicos resultados y secuelas para la comunidad universitaria y la sociedad civil en general. Los antecedentes expuestos en este artículo intentarán sintetizar un conjunto de ideas sobre tres ejes básicos. En primer lugar, determinar cuáles fueron las condiciones sociales, políticas y culturales que facilitaron la incorporación del discurso de Sendero Luminoso en el seno de las aulas universitarias. Enseguida intentaremos hacer visible algunos de los componentes ideológicos de la doctrina senderista. Finalmente, se propone una reflexión sobre los sucesos desde la óptica de la educación de los derechos humanos, con el propósito de enfatizar sobre la vigencia de estos principios y cómo los profesores podemos ayudar a los estudiantes para que se involucren en la discusión de estas tensiones y dilemas, las que exigen una postura ética y política crítica, congruente y sólida. Vamos a los orígenes del paradigma senderista. A partir de 1950 en el Perú se produjo una masificación de la oferta educacional. Este proceso estuvo acompañado por el deterioro de la calidad de la enseñanza, la que privilegió la memorización y la sumisión del juicio crítico del estudiante frente a una exagerada autoridad que tenía el texto y el maestro. Según cifra de la CEPAL, 1985, sobre la cobertura educativa de los países de América Latina, el Perú pasó del lugar 14º, 1960, al cuarto en 1980. En ese periodo, el porcentaje de jóvenes de 19 a 76% fue superado. Empero, esta masificación estudiantil avanzó en contradicción con el desmedro de la infraestructura educativa, la débil inversión estatal y la inexistencia de un proyecto educacional sólido, especialmente en lo que se refiere a la educación universitaria. Este vacío fue ocupado en los años 70 por una penetración de los manuales de marxismo-leninismo producidos en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y por la literatura maoísta, creando así un discurso autoritario y radicalizado que se difundió desde la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, Lima, hasta los estudiantes secundarios y universitarios provincianos, constituyéndose en los textos matrices de todas las carreras universitarias. En ese escenario surgió en Ayacucho el paradigma senderista, que de manera insólita germinó en las entrañas de la universidad, institución que por excelencia es el centro del saber y la tolerancia. Allí, una élite intelectual provinciana mestiza que sufría el doloroso proceso de desarraigo a su tierra, es decir, que había dejado sus raíces campesinas e india, tomó el liderazgo de este modelo.
A todos ellos, Sendero Luminoso le ofreció una nueva identidad política basada en las teorías del marxismo-leninismo maoísta. Los cuadros dirigentes de Sendero Luminoso se aglutinaron en la Universidad San Cristóbal de Huamanga al estudio del marxismo, hasta construir una línea extremadamente ortodoxa, con la cual expandieron su proselitismo entre los universitarios y estudiantes secundarios, constituyendo un partido pequeño, pero ideológica y orgánicamente muy homogéneo. Tal como lo señala el informe final de la Comisión Verdad y Reconciliación del Perú 2003, comillas, esta penetración ideológica encontró terreno fértil en una pedagogía autoritaria que no propiciaba el pensamiento crítico, una escuela que no transmitía valores democráticos, cierre de comillas. En contraposición, Sendero alucinaba a los jóvenes con la idea de una revolución donde ellos serían los protagonistas. Por supuesto que hay un importante margen de audacia y también de búsqueda de ascenso social entre los estudiantes provincianos marginados que comenzaron a asistir a las escuelas populares del partido. Fue así que para el año 1978 los cuadros políticos de este partido habían sido distribuidos en las distintas partes de la región y actuaban como una poderosa fuerza política a través de las escuelas populares, concientizando a los estudiantes. La misma instancia citada en su análisis de causas de la violencia política en el Perú establece que existen aspectos históricos y estructurales de fondo que tiene el país. Comilla, la violencia social es un producto histórico, no surge de un día para otro. Una sociedad se va haciendo progresivamente violenta cuando el proceso de su formación, los elementos que la componen, no logran integrarse armónicamente, cuando las relaciones étnicas, económicas, de clase, de espacios regionales y de estructuración del Estado y la nación no fluyen de manera continua y con sujeción a normas valorativas mínimamente realizables y que colman a su vez las más elementales demandas del cuerpo social. Cuando las asimetrías se implantan y se consolidan de tal forma que el mismo orden, la legalidad y la organización de poder se convierten en expresiones de una violencia estructural que se acumula, se reproduce y tiende a perpetuarse. Cierre de comillas. Sin temor a equivocarnos, podemos establecer que este razonamiento de buscar los orígenes de la violencia política actual en el pasado y en los desequilibrios sociales es aplicable a otros países de la región. Parafraseando a Gonzalo Portocarrero, 1998, podemos sustentar que la proclama senderista interpela coherentemente a sus simpatizantes a 4 niveles distintos pero complementarios. Primero, se arroga una verdad científica incuestionable basada en el materialismo histórico y dialéctico. Su ideología intenta explicar racionalmente todos los fenómenos naturales y humanos, teniendo como soporte el principio de la contradicción y su conclusión, la lucha de clases. Segundo, apela a los sentimientos éticos, demandando la ejecución de una guerra popular para terminar con el régimen que anteriormente ya José Carlos Mariátegui tipificó como semifeudal y semicolonial, por ende, retrógrado y corrupto. Tercero, este alegato interpone la justificada necesidad de ejercer la guerra popular como único camino para emancipar a los pobres y explotados. Por ello, exalta la lucha de clases y la violencia revolucionaria. Cuarto, se invoca al deseo de la muerte como el camino de la gloria. En síntesis, el camino a una postura radical comenzó con la formación de un potencial ideológico militarizado,
Está claro que esta disposición fue mayor en cuanto más intensas fueron las vivencias de maltrato y postergación. Portocarrero revela que esta postura, comillas, tiene que ver con el odio acumulado, con la frustración y la rabia, cierre de comillas, que sufrieron millones de desposeídos de este país. Y agrega que, en el caso de los jóvenes militantes del Sendero Luminoso, se puede inferir que un alto potencial agresivo puede conjugarse con un culto de la violencia, aunque debemos reconocer que este es un tópico que aún falta profundizar, ya que generalmente las interpretaciones que se manejan no incorporan las motivaciones internas que tuvieron los senderistas para adoptar su posición extremadamente furibunda. Sin duda, aún falta por investigar más sobre las variables asociadas, tales como el desarraigo, la educación, el fanatismo, el resentimiento, el mesianismo, etc., que gatillaron la conducta político-militar de los senderistas. Ayacucho, cuna del senderismo. Todo comenzó en la empobrecida ciudad andina de Huamanga, departamento de Ayacucho, una urbe serrana popular por su gran cantidad de iglesias, casas coloniales y celebraciones religiosas. Precisamente en esa señorial localidad fue fundada en 1667 la Universidad San Cristóbal de Huamanga, una de las instituciones de enseñanza superior más antiguas de nuestro continente. Esta casa de estudios, después de permanecer casi un siglo cerrada, fue reabierta en el año 1958 para hacer frente a las condiciones de pobreza de la región. Según Granados, 1999, comillas, asumió nuevos retos frente a las aspiraciones de los pobladores urbanos y rurales. Por primera vez tenía acceso a ella los sectores tradicionalmente marginados, ya que los hijos de las grandes familias huamanguinas preferían, como siempre lo habían hecho, estudiar en las universidades de Lima. La repercusión social que alcanzó la universidad en esta región fue inmensa. Entre los años 1960 y 1970, más de la mitad de los estudiantes matriculados procedían de provincias pobres de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, concentrándose el 40% de los mismos en la Facultad de Educación, en la que impartía docencia el profesor Abimael Guzmán. Para el año 1970, esta entidad universitaria ya se había consolidado como motor de desarrollo de la ciudad de Huamanga. Una creciente masa estudiantil daba vida a todas las actividades sociales y comerciales que nacían en esta localidad. Enquistado en la universidad y valiéndose de la vinculación que ella tenía con las zonas rurales, Sendero comenzó a extender su ideología en plena reforma agraria durante el gobierno del general Juan Pelasco Alvarado. Al mismo tiempo, aprovechando el abandono que estaba sumido el territorio por parte del gobierno central, comenzó a ejecutar su tarea de adoctrinamiento en los sectores estudiantiles y campesinos. Poco a poco, el pequeño colectivo se fueron sumando profesionales, estudiantes, funcionarios públicos, campesinos y obreros. De manera impensada, su poder estaba en todas partes. A esa altura, la ciudadanía se preguntaba, ¿cuál es el objetivo de este partido? La respuesta era una sola: el poder absoluto. En su manifiesto Desarrollar la Guerra Popular sirviendo a la Revolución Mundial, 1986, Guzmán certifica, comillas, la guerra de por sí de nada vale si no engendra poder político. Cierre de comillas. Establezcamos que por esos tiempos Huamanga era un pequeño enclave conformado por un puñado de pobladores que vivían en un ambiente de inmensa tranquilidad aldeana, la que súbitamente se rompió en 1980 con la proclama de levantamiento armado del partido dirigido por Abimael Guzmán,
líder que se atribuyó la continuidad del pensamiento de Marx, Lenin, Mao Zedong. Haciendo un esfuerzo para sintetizar las razones objetivas que permitieron la aparición de este movimiento, podríamos remitirnos a las aseveraciones que hace Portocarrero. Comillas, aparte de su extremado dogmatismo y su gran rigidez teórica, también responde a ciertas realidades. La postración provinciana frente a Lima, el hecho que la Universidad de Huamanga despertara nuevas expectativas que después se frustraron. Cierre de comillas. Fue de esa manera que este partido político estratégicamente canalizó los infortunios de la gente socialmente postergada, imponiendo una militancia radical y una ideología dogmática. Los partidarios de Gupán comenzaron a convertirlo en un mito, en un ser extraordinario que podía liberar de la miseria a través de una guerra nacional y popular a todos los pobres del país. Él era el fuego eterno, el sol rojo, el Incarri, el Amaru, que volvía a revolucionar el mundo. Elevado por encima de todo gobierno humano, era la realización de las antiguas tradiciones andinas. De este modo, se cumple la lógica que dice que cuando los pueblos carecen de sueños, desaparecen las utopías y les falta el liderazgo, entonces casi siempre surge una figura mesiánica dispuesta a redimirlos. Esta visión la tenía muy clara los senderistas. Es por eso que sus argumentos libertarios se granjearon sin dificultad la simpatía de muchos desamparados. Consecuentemente, en todas las alocuciones se atribuía la convicción de cumplir una visión de alcance mundial. Se autoproclamaban elegidos históricamente para llevar a cabo una tarea extraordinaria que proporcionaría a los pobres y desposeídos una nueva fuerza y esperanza. Ciertamente, su alegato era propio de los grupos mesiánicos. Por ello, en sus leyendas callejeras decían, comillas, la revolución deberá desarrollarse por la alianza entre obreros y campesinos, en la cual el proletario será la clase dirigente y el campesinado la fuerza motriz por excelencia. Cierre de comillas. La escritura se tendía, comillas, la toma del poder y la instauración de una nueva sociedad serán producto de una guerra popular prolongada que, teniendo como escenario fundamental el campo, marchará a acercar las ciudades. Cierre de comillas. Su activismo estaba presente en todos los espacios sociales. Sin embargo, la universidad era su refugio natural, de donde propalaban sus impresionantes literaturas empapadas de amenazas terribles contra todos sus adversarios y el sistema imperante. Era la épica del terror, del absurdo. Al igual que en los ejércitos medievales, los senderistas percibían la guerra como una representación santa y la muerte como una acción ejemplar. Al final, todo un país experimentó en carne propia las brutalidades cometidas: decapitaciones, asesinatos, niños inmolados, autos bombas, venganzas, periodistas asesinados, secuestros, extorsiones, atentados, poblaciones rurales desplazadas y muchísimo terror. El objetivo era proyectar la imagen de una voluntad decidida al aniquilamiento, a sembrar el pánico paralizante en la población. No obstante, también no hay que soslayar las bestialidades cometidas por los militares, las que fueron hundiendo al pueblo en la desesperación y la rabia contenida. Valky, 1988, explica, comillas, cateos, cercos, rastrillajes, militarización de las ciudades y poblados,
patrullajes, imposición de estado de sitio y algunos toques de queda, bombardeos con aviones supersónicos y helicópteros, utilización de armas químicas, además de persecución, detención, secuestro y desaparecimientos, tortura y exterminio de campesinos y trabajadores. También fueron las máquinas, las estrategias, las técnicas que utilizó el Estado. En fin, la intolerancia de uno y otro lado engendró más intolerancia. El epílogo de esta triste historia fue muy sanguinario, pues en los 20 años que duró la guerra interna en el Perú, hubo alrededor de 69.000 muertos, de los cuales el 54% fue responsabilidad de Sendero. Su cultura política autoritaria era muy parecida a la retrógrada relación verticalista feudal entre el blanco dominante y el indio, o entre maestros impositivos y alumnos pasivos. Al respecto, Guzmán, en el artículo Presidente Gonzalo rompe el silencio, entrevista clandestina, publicado en el diario en Lima el 24 de julio de 1988, aseveraba, comillas, a las masas hay que enseñarles con hechos contundentes, para con ello remacharle las ideas. Las masas necesitan la dirección de un partido revolucionario, con más poder que llegue al corazón del pueblo, para posteriormente servirlo. Cierre de comillas. Como puede observarse, el lenguaje es de una agresividad asombrosa. Representa la aplicación literal del viejo adagio, la letra entra con sangre. Este es un principio básico de todo tipo de dictadura, partiendo del supuesto que se actúa desde una moralidad incuestionable, fundada en la fe que convierte las ideas políticas en dogmas. En esa línea, Sendero Luminoso se asoció derechamente al proyecto de carácter paternalista que intentaron con anterioridad los sectores de terratenientes y poderes locales, los que consideraban que era necesario, comillas, civilizar al indio y desarrollar un proceso de modernización sin modernidad. De igual manera, la peronata ideológica senderista constituyó una versión radical de las posturas integracionistas. Nunca en su literatura incluyó el concepto de etnia. La diferencia de clases era lo único que existía para ellos. Por lo anterior podemos inferir que existía una semejanza entre el proyecto senderista y la educación oficial de carácter etnocentrista, la que despreciaba los rasgos culturales no occidentales e ignoraba el pluralismo étnico-cultural de ese país. Por lo demás, en el juicio senderista, la cosmovisión andina debía supeditarse a la ciencia del materialismo histórico y su visión racionalista y clasista. Por consiguiente, recurre al genocidio, especialmente entre los campesinos más indios de Ayacucho, es decir, aquellos ubicados en las zonas más altas de la Puna. Más tarde, fueron estos mismos sectores, organizados en los comités de autodefensa civil o rondas campesinas, los que van a acercar militarmente a los senderistas. Los procedimientos formales, democráticos y antifeudales, en su origen del movimiento, involucionaron hacia la negación del otro. Esto lo llevó directamente a militarizar su modelo. Su objetivo final era capturar la imaginación del pueblo y crear un argumento revolucionario a prueba de refutaciones. En esa lógica, para Guzmán, solamente el poder contaba, todo lo demás era mera ilusión. Por ello, el derecho y la ética, las dos principales fuentes de defensa contra el abuso del poder, para los seguidores de este partido eran irrelevantes, ya que ambas categorías representaban los intereses de la burguesía. Lo mismo ocurría en relación a los valores de justicia, verdad, solidaridad y amor. Para Portocarrero, el odio es presentado por los senderistas, comillas,
como una suerte de vivencia natural, una respuesta lógica y espontánea a la opresión. Los revolucionarios tendrían que apelar a estos sentimientos vivificándolos. Guzmán piensa que el odio garantiza una comprensión intuitiva de la verdad, hecho que facilita mucho la enseñanza del pensamiento guía. Cierre de comillas. El líder maoísta pretendió convertir los deseos de muerte en afán de heroísmo. La propia inmolación se presenta como la culminación de un camino de coherencia y santidad. Guzmán intenta seducir a los que quieren morir, los invita a asumir como héroes. Para Basombrío, la irrupción de Sendero rompe con todos los esquemas de los movimientos revolucionarios hasta entonces conocidos en Latinoamérica. Comillas. Por primera vez, un movimiento de este tipo en la región desarrolla una práctica sistemática de agresión a la población civil que compite y quizás supera a aquellas de las que el propio Estado es responsable. Cierre de comillas. Los senderólogos expertos en esta temática opinan que su desprecio por la vida humana, su negación a aceptar las normas y principios del derecho internacional humanitario y su justificación de la violencia cruel contra sus enemigos hicieron de este movimiento el más mortal del continente. Los mismos sustentan que el fenómeno ideológico senderista pudo fundamentarse en tres elementos básicos que se conjugan entre la visión andina y marxista. En primer término, una valoración negativa de la foraneidad. Portocarrero manifiesta, comillas, los maestros enseñan a sus alumnos que ellos son descendientes de los indios, de los antiguos peruanos, que habían logrado una sociedad de esplendor antes de que fueran invadidos por los españoles. Cierre de comillas. Por ende, los problemas del país tienen su raíz en la acción explotadora del imperialismo y la burguesía. Seguidamente, ambas ideologías, andina y marxista, proyectan una imagen dramática de la historia. En este caso, el tiempo es concebido en una lucha permanente entre el bien y el mal. Y finalmente, la imagen de la autoridad se concibe impositiva e inflexible. En consecuencia, se rinde culto a la imagen idealizada del imperio incaico y al código ético senderista, el que pretende redimir a la sociedad y la moral eliminando las lastres sociales. En consecuencia, se rinde culto a la imagen idealizada del imperio incaico y al código ético de Sendero, el que pretende redimir a la sociedad y la moral, eliminando los lastres sociales como son los especuladores, explotadores, adúlteros y avigeos. En síntesis, si tuviésemos que definir algunos rasgos esenciales de este paradigma, diríamos que son los siguientes. Primero, el fanatismo lo conectó fácilmente a la crueldad. Segundo, el mesianismo los impuso a redimir la sociedad, pues sus ideas se consideraban portadoras de la salvación absoluta. Tercero, la intolerancia fue producto de sentirse dueño de la verdad. Y cuarto, el odio y resentimiento social los condujo a asesinar sin compasión. Los crudos sucesos descritos nos deben llevar a reflexionar sobre el actual escenario social y educacional y los nuevos problemas que deben resolver los derechos humanos en Latinoamérica. Esta historia, como la de otras naciones donde ha existido un proceso de enfrentamiento armado interno, queda la percepción en la ciudadanía de vivir una suerte de desprotección por parte de los organismos de derechos humanos y del Estado como instancias defensoras. No es para nadie un misterio que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos están desde hace mucho tiempo en crisis, producto del impacto de la globalización en el mundo del trabajo y la cultura,
el énfasis del mercado en desmedro de las regulaciones sociales y estatales, el advenimiento de un discurso fundamentalista, la existencia de regímenes autoritarios, la extinción de las utopías, etcétera, etcétera. Asimismo, observamos que el modelo neoliberal mantiene la falacia que los derechos humanos se regulan por sí mismos, postura que lleva a la negación de los mismos y a la percepción de la ciudadanía de un Estado ausente. Es un hecho que existe en muchos países donde aún se mantienen diversas formas de violencia individual o social, como correlato de la subsistencia de desequilibrios económicos y sociales. Por lo mismo, estimamos que es urgente ampliar el compromiso de todos los sectores sociales en la causa de los derechos humanos. Esto implica promocionar una cultura que contribuya a erradicar las condiciones implícitas que dieron origen a la violencia política y a la guerra. Y para que ellas sean verdaderamente eficaces, es importante considerar las lecciones del pasado de nuestros países, toda vez que las heridas de pobreza aún se mantienen sin cicatrizar. Frente a este panorama surgen las siguientes preguntas. ¿Qué podemos hacer los educadores? ¿Cómo podemos, con nuestro trabajo pedagógico, contribuir a formar futuros ciudadanos democráticos? Los investigadores educativos afirman que una de las formas para empezar a generar ciudadanos con conciencia en los derechos humanos es precisamente haciendo participar a los estudiantes en el debate político. Interpretamos a Tubilla, 1990. La escuela no ha tenido un papel privilegiado en los esfuerzos por alcanzar la paz, la democracia y el respeto a los derechos esenciales del hombre y la mujer. No obstante, esto no debe implicar la negación de la capacidad que ésta tiene para la toma de conciencia sobre los peligros de una cultura articulada en la violencia y en la obligación moral de abrir espacios donde las personas puedan pensar, dialogar e imaginar unidas nuevas posibilidades de vida. Malienzo aboga que los maestros deben motivar a los estudiantes para que penetren en la historicidad de los derechos humanos, pero no como un relato neutral, aséptico, descriptivo, sino debe rescatarse principalmente los orígenes de poder que los generaron y las dinámicas sociales que los instituyeron. Conjuntamente, es importante que los estudiantes cuestionen tanto las ideologías que se asocian con la utilización de la violencia directa, como también de aquella que está sumergida en las estructuras sociales o la otra violencia ejercida por el mismo Estado. Con todo, lo más importante es que el estudiante tome conciencia de que la violencia no es el único ni el más eficaz camino para resolver los conflictos, a pesar que ella nos aplaste diariamente y desestructure el tejido social. Empero, podría ser necesaria cuando haya que echar por tierra las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, abandonado y despreciable, tal como lo explicaba Carlos Marx. Muy bien, este ha sido el análisis sobre el otro sendero a la educación. Es una historia que yo fui testigo y que puedo hablar con fundamento de causa, cómo se gestó y cuáles fueron las consecuencias de este movimiento radical en esa zona del Perú. Espero que esto sirva para la reflexión de ustedes y pongamos desde nuestras casas también la atención en estos temas que son trascendentales para la vida personal y social de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas.
Muy bien, y este ha sido entonces mi comentario de hoy en A Viva Voz. Prometo estar presente en un próximo programa. Hasta siempre, amigas y amigos.